Hola chicos, el día de hoy les voy a hablar del cuerpo humano, que es realmente una maravilla. ¿Me acompañas? Vas a necesitar un cuaderno o una hoja blanca y un lápiz porque vamos a escribir. ¿Estás listo? ¿Qué parte del cuerpo conoces? ¿Puedes escribirlas en tu cuaderno? Hoy vamos a armar el cuerpo humano, utilizando las palabras que vas a escribir. De esta forma, practicarás la escritura. Muy bien, iniciamos. ¿Qué parte del cuerpo nos permite ver todo lo que está a nuestro alrededor? ¿Lo sabes? Muy bien, escribe ojos. Los ojos nos ayudan a ver a nuestra familia, nuestros juguetes favoritos, nuestras mascotas, y si pones mucha atención, incluso puedes ver las cosas más pequeñitas, como las hormigas o las pulgas. ¿Qué parte del cuerpo nos permite sostener los objetos? ¿Tú sabes? Escríbelo. Manos. Las manos nos ayudan a sostener una paleta dulce o el lápiz con el que estás escribiendo. ¿Para qué más nos sirven las manos? Ahora dime, ¿qué parte de nuestro cuerpo nos sirve para levantarnos? ¿Lo sabes? ¿Cuál es? Perfecto, piernas, que también nos sirven para caminar lento o caminar rápido, para brincar bajito o brincar muy alto. ¿Conoces otra parte del cuerpo? Los brazos. Ellos sostienen nuestras manos, ¿verdad? Escríbelo. Brazos. ¿Qué otra parte hay? Los pies, que nos ayudan a dar equilibrio. Si no tuviéramos pies, nos caeríamos. Escribe. Pies. ¿Qué más? ¿Cabeza? ¿Para qué nos sirve la cabeza? Nos ayuda a pensar, a imaginar, a recordar. ¿Puedes escribirlo? Cabeza. Aún nos hacen falta muchas partes del cuerpo. Con ayuda de tu familia, agrégalas a tu lista y prepárate para el juego. Para esta actividad necesitaremos la lista de palabras que acabamos de escribir. Va a ser necesario que las separes. En una hoja blanca, dibuja el cuerpo humano y recórtalo separando cada una de sus partes. O de lo contrario, si tienes revistas en casa, puedes buscar cada una de las partes del cuerpo y recortarlas. Necesitarás cinta, semillas de las que tengas en casa, pero es preferible que sean semillas pequeñas, un pincel o brocha y un recipiente transparente, de preferencia que sea de plástico. Pega cada una de las palabras debajo de la charola y después vacía las semillas dentro. Ahora motiva a tu hijo que busque cada palabra utilizando la brocha y pregúntale, ¿qué dice ahí? ¿Qué parte del cuerpo es? Si crees necesario, puedes darle pistas diciéndole, esa parte del cuerpo nos sirve para caminar. Una vez que identifique la palabra, será necesario que busque esa parte del cuerpo. Pregúntale, ¿los pies van en la parte de arriba o abajo? ¿En dónde va la cabeza? De esta forma podrán ir construyendo el rompecabezas. Si hay alguna parte del cuerpo que no la encontramos, puedes motivarlo a él a que la dibuje. Es importante evitar dar la respuesta o decirle con qué letras está escrito. Hay que motivarlo a que identifique con la ayuda de pistas y que él mismo reconozca las letras que está utilizando la palabra. ¿Qué te pareció el rompecabezas? ¿Pudiste armarlo completo? ¿Te divertiste? Hay una parte del cuerpo que casi siempre se nos olvida, pero que se encarga de cuidarnos del sol, del frío, de la tierra y está en todo nuestro cuerpo. ¿Sabes cuál es? El pelo. ¿Puedes escribirlo? ¿Dónde tienes pelo? En la cabeza. Y si observas con atención, también vas a encontrar pelo en los brazos,
en las piernas, en la nariz, en la cara, en casi todos lados. Es un dato interesante, ¿no crees? El pelo no deja que entre a nuestro cuerpo ningún microbio que pueda enfermarnos. Por eso es tan importante. Espero que hayas aprendido mucho en esta actividad, pero sobre todo que te hayas divertido. Te mando un gran abrazo y espero vernos pronto en el siguiente video. ¡Hasta luego!